En la isla de Creta, Dédalo y su hijo Ícaro se enfrentaban a una prisión sin muros pero con un cielo infinito. Para escapar, Dédalo creó unas alas hechas de cera y plumas. Antes de emprender el vuelo, Dédalo advirtió a Ícaro con firmeza: vuela bajo y jamás te acerques al sol. Era una lección de prudencia frente a su deseo de libertad. El primer impulso fue mágico, las alas funcionaron, y padre e hijo surcaron los cielos en libertad. Ícaro reía, embriagado por el poder de volar. Pero Ícaro hizo caso omiso a las advertencias de su padre y ascendió hacia las alturas, persiguiendo al sol al no poder contener su entusiasmo. El calor del sol fue implacable, la cera comenzó a derretirse, y las alas de Ícaro se desmoronaron en pleno vuelo. Finalmente, Ícaro cayó al mar que ahora lleva su nombre. Su historia nos recuerda los peligros de la ambición desmedida. Y por eso sabemos que el príncipe Androgeo viajó a Atenas buscando gloria, pero lo enviaron a enfrentarse a una bestia salvaje, un toro imposible de dominar, pero Androgeo cayó trágicamente. Cuando el rey Minos supo de la muerte de su hijo, clamó con ira justicia a los dioses, que respondieron con peste y sequía sobre Atenas, una ciudad arrodillada ante su culpa. El oráculo habló sin piedad: Atenas solo rompería la maldición si aceptaba el castigo de Minos, no había negociación, solo sometimiento. Cada 9 años, Atenas debía entregar a 7 jóvenes y 7 doncellas, eran devorados por el Minotauro en el laberinto, una deuda pagada con el futuro mismo de la ciudad. El tributo no era solo muerte, era un recordatorio para la orgullosa y poderosa Atenas, convertida ahora en vasalla del Minotauro y del rey Minos de Creta. Pero un día, un príncipe ateniense se alzó contra la vergüenza. Teseo viajó a Creta como parte del tributo, aunque su propósito era romperlo para siempre, y con su llegada a Creta, el destino del laberinto empezó a temblar. Y por eso sabemos que Pasífae, esposa del rey Minos, fue víctima de una maldición de Poseidón, y ésta cayó enamorada del toro sagrado de Creta que Minos no quiso sacrificar. Pasífae logró emparejarse con el toro, y de esta unión nació un ser abominable con cuerpo de hombre y cabeza de toro. El rey Minos, humillado, ordenó a Dédalo construir un inmenso laberinto para ocultar al Minotauro, donde creció salvaje, tan solo alimentado por la carne de 7 jóvenes y 7 muchachas atenienses en sacrificio cada pocos años. Teseo, príncipe de Atenas, viajó a Creta y entró al laberinto para acabar con el Minotauro, y librar a Atenas de semejante tributo. Armado tan solo con una espada, luchó y logró matar a la bestia tras una larga y cruel batalla. Para salir del laberinto, Teseo usó un hilo mágico que le entregó Ariadna, hija del rey Minos, y que le ayudó a escapar. De esta forma libró a Atenas y a los jóvenes atenienses de sucumbir como tributo en el laberinto. Y por eso sabemos que Ariadna, hija del rey Minos de Creta, observaba cómo los 7 jóvenes atenienses eran arrojados al laberinto del Minotauro, y entre ellos iba voluntariamente Teseo, decidido a terminar con el tributo de Atenas. Al ver el valor de Teseo, Ariadna ideó una salida imposible: entregarle un simple hilo que lo guiaría fuera del laberinto. Caminó por las oscuras galerías, dejando el hilo tras de sí. El silencio y los pasillos interminables eran la antesala del Minotauro. La batalla fue brutal, y Teseo, guiado por coraje y estrategia, logró derrotar al Minotauro, rompiendo así el tributo de los 7 jóvenes que pesaba sobre Atenas. Siguiendo el hilo, Teseo logró salir sin problemas, y Ariadna le esperaba a salvo afuera del laberinto. Teseo y Ariadna huyeron juntos de Creta, llevando con ellos a los jóvenes liberados, pero al final Ariadna fue abandonada en la isla de Naxos, hasta que Dionisio la encontró, y la convirtió en su esposa inmortal, elevándola como estrella en el firmamento. Y quizá por eso sabemos que Ariadna había ayudado a Teseo a vencer al Minotauro. Juntos escaparon de Creta y de su padre el rey Minos, dejando atrás el laberinto, y ella creyó que su historia apenas empezaba. Pero al llegar a Naxos, el destino se quebró. Teseo partió en silencio y Ariadna despertó sola y abandonada, rodeada por el rumor del mar y una herida que no esperaba. Fue entonces cuando Dionisio la vio. El dios del vino y del éxtasis quedó prendado de la joven abandonada, y descendió a consolarla con la suavidad de un amanecer. Dionisio la tomó bajo su protección y la hizo su esposa. Ariadna halló consuelo y su amor le dio felicidad, coronada entre risas, vino y eternidad. Como símbolo de su unión, Dionisio colocó sobre su cabeza una corona dorada, y cuando la vida mortal de Ariadna terminó, el dios la arrojó al cielo, donde brilló como constelación. Así, la joven que fue abandonada en una isla se convirtió en un destello eterno. Ariadna brilló sobre Grecia como recordatorio de que incluso del dolor puede nacer una luz inmortal.